Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo los viernes. Hoy ha sido una excepción en diferentes maneras. Voy a explicarles, el miércoles no tuvimos una transmisión como lo hacemos usualmente cada miércoles, cada media semana, porque tuvimos la visita de un ministerio que estuvo ministrándonos de lunes a jueves, pero una ordenanza, una circunstancia especial y particular que nos impidió transmitir todas estas enseñanzas de este varón a través de Facebook. Sin embargo, puedo decirles que eh, estaré estudiando todo esto para poderlo compartir con ustedes y decir obviamente la fuente y todo. Entonces fue una ausencia, digamos, del miércoles pasado y simultáneamente una ausencia de lunes a jueves que nos visitó este varón, este ministro, a quien bendecimos obviamente, y él ya ha continuado su viaje para estar ministrando en Guadalajara. Bueno, vamos a compartir ahora una enseñanza. Espero que la pueda yo compartir toda porque la próxima semana deseo continuar con el tema del Espíritu Santo. Mm, una enseñanza que tiene que ver con los anhelos del alma y podemos decirlo de esta manera, los anhelos básicos del alma rendidos a los pies del Señor Jesús. ¿En dónde estás transmitiendo porque no aparece? ¿Mm? ¿En dónde estás transmitiendo porque no aparece? En Sublime Gracia. Sublime Gracia Tijuana está transmitiendo en vivo. Y, perdón, mi esposa me preguntaba dónde estoy transmitiendo. Sublime Gracia. Bien, primordialmente a manera de introducción, debemos establecer dos principios. El primero de ellos es la introducción, no estamos entrando en materia todavía. No olviden lo que dice el salmista en Salmo 139. En el Salmo 139, en el verso 14, perdón, Salmo 139, verso 14, el salmista dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo conoce mucho. La versión en inglés dice algo así como, te alabaré por la compleja manera en que estoy formado. Algo así va a decir. Y lo que está diciendo el salmista en la versión en inglés, la versión King James, está diciendo que él en sí mismo, el salmista en sí mismo, es una criatura compleja. Lo he dicho en otras ocasiones, lo reitero ahora, bien vale. El ser más complejo de todo el universo, y dije ser, que quede claro. El ser más complejo de todo el universo es Dios. Él no tiene principio de día ni fin de vida, Él es eterno, Él ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no tiene manera de extinguirse, Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas, mientras que los astrofísicos todavía se rompen el cerebro para averiguar si detrás del Big Bang que había, bueno, realmente está Dios, antes de lo que ellos llaman el Big Bang, antes de lo que ellos conocen como el origen del universo de manera científica a través de la física. En realidad Dios estaba antes de ello y es Dios el que dice sea la luz y fue hecha la luz. Pero no voy a entrar en esos temas de astrofísica, sino quiero decirles, el ser más complejo de todo el universo es Dios, y gloria sea al Señor porque Él, a través de la palabra, descorre el velo para que nosotros le conozcamos. Pero no voy a hablar de eso.
Hay a su vez a cientos, miles, no sé si millones de criaturas, hablado de la criatura más pequeña que tiene vida hasta la más gigante, hablando, perdónenme, ofrezco disculpas por el bostezo. Hay criaturas celestiales, arcángeles, ángeles, querubines, serafines, son muy complejos, pero son criaturas, criaturas muy complejas. Sin embargo, la criatura más compleja de todo el universo es el ser humano. Hoy somos un poco menos que los ángeles, pero cuando estemos en la presencia de Dios, seremos mayores que los ángeles. Y sin hacer más comerciales, entonces el ser humano es la criatura más compleja, criatura más compleja de todo el universo. Somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Sin Cristo, el espíritu está muerto. Cuando nosotros reconocemos en Jesús nuestro Salvador personal, nuestro espíritu es regenerado. Y en esa regeneración lo que hace Cristo es entrar dentro de nuestro espíritu humano, lo que comúnmente algunos llaman corazón. No está descabellado la expresión. Efesios va a decirnos 3:17 que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios 3:17. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que el día que cada ser humano hace una confesión de fe por Cristo, ese día Cristo entra en el espíritu humano, lo regenera. No solo eso, Cristo se queda dentro. No se sale jamás ya de ahí. Nos regenera, nos da su naturaleza en el espíritu. El apóstol Juan va a decir, como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Yo pregunto, ¿cómo es Cristo? Es perfecto. Entonces nosotros ya somos perfectos en el espíritu humano porque Cristo ya entró en él. Esto lo va a decir el apóstol Pablo también cuando escribe a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 15. Así que todos los que somos perfectos, y cuando dice perfectos, está hablando de una experiencia de madurez, de crecimiento. Y eso significa que en el espíritu humano ya somos perfectos, maduros, tenemos el crecimiento de la estatura de Cristo. Aleluya. Abro un paréntesis para después, para brincarlo, abro un paréntesis y lo brinco. Ahorita voy a llenar el paréntesis. El cuerpo físico está envejeciendo, el cuerpo físico está expuesto a enfermedades, el cuerpo físico incluso está expuesto a la muerte misma. Para el cuerpo físico, una vez de Cristo, Dios ha provisto 7 diferentes beneficios en la resurrección de muertos. Él ha prometido ya, nuestro Dios ha prometido ya en 1 Corintios 15, ha prometido darnos 7 diferentes beneficios de la resurrección de muertos, es decir, va a darnos un cuerpo con gloria, un cuerpo con poder, un cuerpo incorruptible, un espíritu vivificante, un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal. Por lo menos 6 diferentes beneficios mencionados, son 7 los que están ahí enlistados en 1 Corintios 15. Y eso nos va a hacer mejores que los ángeles. Vamos a estar en una posición mayor a la de los ángeles. Los ángeles que
guardaron su dignidad y están al lado de Dios sirviéndole. En esa complejidad, volvamos ahora al paréntesis que quedó vacío, llenémoslo. El alma. El espíritu fue regenerado así. El cuerpo está esperando el día del Señor Jesucristo para la resurrección de muertos y para los que vivamos una transformación. Pero el alma es esa área compleja en la que Dios trabaja desde el día en que entregamos nuestra vida a Cristo hasta el día en que nos levanta a su presencia. Y es el alma, el área de trabajo cotidiano de Dios. Alguien escribió un libro que se titula La batalla está en la mente, y es verdad. En el alma, la mente es parte del alma, en el alma hay una guerra continua contra el enemigo y sus demonios, una guerra continua contra el mundo y sus corrientes, una guerra continua contra nuestra carne y sus concupiscencias. Y por esa razón, Dios trabaja en el alma todos los días. Y debo decirles algo más. Nuestra alma tiene 7 diferentes equipos, y uno de esos equipos es un conjunto de 7 anhelos básicos. 7 anhelos básicos que tenemos en el alma. El anhelo de preservación o supervivencia es el primero de ellos. El anhelo de expresión. El anhelo de seguridad. El anhelo de fidelidad o lealtad. El cuarto anhelo es como una caña central que liga a los 6 anhelos restantes. Además del anhelo de fidelidad o lealtad, el quinto anhelo es el anhelo de poder o control. El sexto anhelo es un anhelo de conocimiento. Y ahí podemos ver 3 líneas de conocimiento. Conocimiento por experiencia, conocimiento por raciocinio, conocimiento por revelación. Me fascina mucho el conocimiento por revelación, porque cuando venimos a la Escritura y leemos un texto que no entendíamos y Dios descorre el velo para darnos revelación, entonces nuestro corazón se regocija por ver el resultado de la revelación que Él nos da. Bendito sea Cristo. El séptimo anhelo es el anhelo de atención o aceptación. Atención por criterio, no, atención por identidad. Hay una identidad con Cristo. Atención por criterio, atención por intimidad y atención por éxito. De estos 7 anhelos vamos a hablar hoy en una perspectiva que ya he compartido antes, pero quienes no lo han escuchado puede ser algo nuevo. Los anhelos de nuestra alma humillados a los pies de Jesús. Cuando nosotros vemos en el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 47, se nos habla de un río que sale del lugar santísimo, que inunda el lugar santo, iba a decir el alma. Otro día lo podremos ver así, pero que inunda el lugar santo, sale del lugar santísimo, ese río, esa fuente de agua, inunda el lugar santo y luego sale hacia el oriente. Hay 2 ramales de ese río, pero el profeta Ezequiel nos va a describir de una manera puntual el
verso 3, Ezequiel 47, verso 3. Saliendo el varón hacia el oriente, tenía un cordel en su mano y midió 1000 codos, aproximadamente unos 500 metros, poco menos de 500 metros. 1000 codos, e hízome pasar por las aguas hasta los tobillos. Eso habla del creyente que tiene iniciativa para caminar más allá de lo que ha recibido. Tiene iniciativa para ir paso a paso en el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. No todos los creyentes van hasta el final de la meta, pero siendo creyentes es obvio que estarán en la presencia de Dios. Avancemos. Verso 4, midió otros 1000 codos, cerca de 500 metros nuevamente, e hízome pasar por las aguas hasta las rodillas. Eso nos habla de tiempos de oración y de comunión con Dios, tiempos en los que te entregas a una comunión en la que hablas con el Señor, la intimidad que Él te da, y no solo hablas con Él, escuchas su voz, el tiempo en el que puedes estarle glorificando a solas, en tu aposento, en tu relación íntima con el Señor, tiempo en el que puedes estar leyendo sus cartas de amor. Aquí están las cartas de amor de Cristo para ti, el novio escribiéndole a la novia, el Padre Celestial escribiéndole a sus hijos. De eso nos habla el agua llegando a las rodillas. Pero el mismo verso 4, a la mitad, dice, midió luego otros 1000 codos, ya llevamos casi 1500 metros. Un kilómetro, más de un kilómetro, sí, más de un kilómetro, casi 1,5 kilómetros. Dice, e hízome pasar por las aguas hasta los lomos. Y los lomos nos habla ya de la cintura, pero el apóstol Pedro habla de los lomos del entendimiento. Esto es, debemos entender lo que podemos llamar una inundación completa de nuestra alma, y podemos también decirlo así, una vida completamente consagrada al Señor. Pero todavía falta una medida más. Verso 5, y midió otros 1000. E iba ya el arroyo que no podía pasar, porque las aguas se habían alzado. El arroyo no se podía pasar sino a nado. 4 pasos específicos. El agua a las rodillas, perdón, el agua a los tobillos, el agua a las rodillas, el agua a los lomos, finalmente a nado. Ya el fondo del agua ya no se tocaba, había que ir a nado. Pero hay una partícula muy, muy peculiar y hermosa, muy hermosa, que nos da el verso 9. Será que toda alma viviente, noten, alma viviente, que nadare por donde quiera que entrar en esos 2 arroyos, vivirá. ¡Aleluya! No se trata de que nos metamos en este río para ahogarnos y morir, sino que se trata de que entremos en este arroyo de vida para ser llevados por la corriente hasta el lugar del límite de Cristo. Hace ya muchos, muchos años fui a un lugar en el estado de Morelos donde había un manantial de agua, pero ese manantial de agua salía y corría formando un gran arroyo, un arroyo donde no hay manera de caminar, sino hay que ir a nado. Pero las aguas son, bueno, eran, espero que sigan siendo tan transparentes, tan limpias, que yo me ponía un snorkel, perdón, un visor, me ponía un visor y un snorkel, y yo iba chapaleando el agua
y como iba con el agua me cubría todo, pero con el snorkel yo respiraba. Era un espectáculo hermoso, muy, muy hermoso. Es un balneario, recuerdo muy bien. Y eso me da una idea de lo que estamos leyendo aquí. Toda alma viviente que nadare por esa corriente vivirá. Bendito sea el Señor. Esto es parte de la introducción, pero ahora vean por lo menos dos eventos intensos en la expresión de los siervos de Dios. Perdón por manipular aquí, salí de la... Ahí está. Y uno de ellos es Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, el profeta va a decir en el verso 5, ay de mí. El ay es una palabra que trae consecuencias, que soy muerto. Isaías se considera muerto, dice, porque que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El profeta Isaías está considerando que va a morir por tener la visión de Dios, del Padre Celestial, y en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan va a expresar algo similar. Perdón. Capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 17, el apóstol Juan dice, cuando yo le vi, y a quien se refiere es a Cristo glorificado. Cuando el apóstol Juan vio a Cristo glorificado, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, principio y fin, alfa y omega, alef, taf. El Señor Jesús nos convoca a humillarnos a sus pies. A lo largo de los 4 evangelios vamos a encontrar 7 eventos en los cuales alguien se humilló a los pies del Señor Jesús, rindiendo su anhelo, pero Dios trajo bendición ante esa rendición. Cuando nosotros nos rendimos ante el Señor, lo único que podemos recibir es vida resucitada. Cuando nosotros morimos a nuestros anhelos, Dios va a dar vida resucitada a nuestros anhelos. Y hay una enseñanza todavía mucho más elocuente y más profunda. Cuando nosotros rendimos nuestros anhelos hasta la muerte en un sentido literal, lo que hace Dios es poner los anhelos de Cristo en vida resucitada dentro de nosotros. Eso es glorioso, eso es precioso, eso es sublime. Nosotros podemos ver el primer anhelo de preservación o supervivencia, Mateo capítulo 15, versos 29 y 30. Mateo 15, versos 29 y 30. Y partido Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús, y los sanó. Hermanos, aquí vemos el anhelo de preservación o supervivencia, porque la enfermedad, toda enfermedad vulnera el cuerpo. Existen enfermedades fatales que llevan al cuerpo a la muerte misma. El primer anhelo es el anhelo de preservación o supervivencia. La enfermedad, insisto, es
tal que en algunos casos provoca la muerte, en ciertos casos enfermedades graves, delicadas, provocan la muerte. Watchman Nee, Nito Sheng, aquel apóstol nacido en China para el ministerio apostólico en China misma, decía que la muerte es la debilidad total. Y cuando la enfermedad nos lleva a la debilidad total, la enfermedad nos ha llevado a la muerte. Estas personas estaban minadas, no solo por la enfermedad, sino por debilidades corporales. Por ejemplo, los que estaban cojos, los que padecían la falta de una o dos piernas, o uno o dos pies, los que estaban mancos, que no tenían una mano o tal vez les faltaban las dos manos, los ciegos, los mudos, hermanos, y muchos otros enfermos cuyas enfermedades o debilidades ya no se describen. La mudez, la ceguera no son enfermedades, son debilidades físicas, y lo que hace el Señor es darles vida, darles sanidad. En ese momento, quienes carecían de la mano, ¿sí? Y de pronto sale la mano, los dedos crecen, y quienes carecían de un pie o de los dos pies, y ahora se forman los huesos, los músculos, los tendones, se forman las arterias, a la extensión de las arterias, de las venas, de una manera milagrosa. No solo era el hecho de que creciera un pie o que se formara un pie, sino todo lo que involucraba la comunicación de la sangre corriendo a través de venas y arterias que se habían ensanchado al crecer el pie, al crecer la pierna. Los ojos llenos de vida. Aquellos que eran ciegos tienen ahora ojos llenos de vida. Los que no podían hablar ahora pueden hablar. Hermanos, eso es glorioso. Los echaron a los pies de Jesús, los pusieron a los pies de Jesús. Y lo que hace el Señor es darles vida abundante. Qué hermoso. El segundo el anhelo de expresión en Marcos 5, versos 22 y 23. Marcos capítulo 5, versos 22 y 23. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio a Jesús, al Señor Jesús, se postró a sus pies. Jairo, el principal de la sinagoga, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Qué tremendo, hermanos. Era el principal de la sinagoga. Yo quisiera imaginarme un presidente de una nación que doble sus rodillas públicamente ante la gente y que invoque el nombre de Cristo. Jairo no era cualquier personaje, era un hombre principal de la sinagoga, era conocedor de la ley, era quien explicaba la ley a los que acudían a la sinagoga. Y aquí él se humilla a los pies del Señor. Aquel Jairo no quiso que su dignidad fuese un obstáculo. Se humilló hasta el piso, y las ramas del piso, el polvo, se adhirió a parte de sus vestiduras, tal vez a su turbante, si es que llevara uno. Aquel Jairo era solo una sombra o figura del verdadero principal, no de la sinagoga, sino del templo de Dios. Cristo Jesús es el sacerdote del Dios Altísimo.
según el orden de Melquisedec. Aquella humillación de Jairo le da una grande bendición. Su hija fue sanada. El Señor Jesús le dijo, yo iré a tu casa. Y fue el Señor. Cuando Jairo vino ante el Señor, su hija todavía vivía. Pero cuando él está humillándose ante el Señor, le dicen, ya no molesta al maestro, tu hija ya murió. Qué duro. Qué palabra tan más dura, pero él no está esperando que sus colegas le critiquen o le aplaudan, sino él está humillándose ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el principal del templo divino. Y el Señor humildemente acudió a la casa de Jairo. Las mujeres estaban llorando ya, las plañideras lloraban por la muerte de la niña de 12 años. Y sin embargo el Señor dice, no está muerta, mas duerme. Y aquella gente que escuchó al Señor decir esto, se burló. Pero la burla se convirtió en asombro cuando el Señor habla a la niña, Talita Cumi, muchacha, te digo, levántate. Y la muchacha se levantó y el Señor dice, denle de comer. Está debilitada, denle de comer. Hay un tercer anhelo, el anhelo de seguridad. Marcos 7:25. Marcos capítulo 7, verso 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies, a los pies del Señor Jesús. Hermanos, esta es una historia mucho más elocuente y más grande. Ella, esta mujer sirofenicia, daba voces, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, que está atormentada de un demonio. Los discípulos del Señor le dicen, échala porque da voces. El Señor Jesús sabía que en el corazón de esa mujer había fe. El Señor Jesús lleva a esta mujer al extremo. No soy enviado sino a la casa de Israel. Señor, ten misericordia de mi hija. A los pies clamando, a los pies del Señor clamando. Y el Señor le dice, no es bueno tomar el pan y echarlo a los perrillos. Y bueno, ella todavía en esa expresión de búsqueda, el Señor sabía de la fe de esta mujer. El Señor no quiso humillarla. El Señor quiso mostrarle a la gente que ella tenía fe. Sí, Señor, dijo ella, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Si me das una migaja, mi hija será libre. Hermanos, eso es hermoso. Las hogazas de pan son para los hijos. Nosotros no somos perrillos, somos hijos. Tenemos la seguridad de que el Señor va a contestar. No cuestiones, cree solamente. Vas a ver la gloria del Señor. El Señor le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hasta ahora nuestra fe se tambalea, nuestra fe se mueve así, pero Dios quiere que nos movamos en una fe tan profunda como la de esta mujer, a los pies del Señor. Sí, Señor, dame mi migaja. El Señor le dio lo que ella buscó. Y sabe una cosa,
Esa mujer sirofenicia y su hija las vamos a conocer en el cielo. No recibieron solamente una liberación. Ella está diciendo algo muy, muy fuerte. Dice el verso 25. Luego que oyó de él vino y se echó a sus pies. Perdón, me confundí con la lectura de Jairo, porque Jairo le dice, ven, pon la mano sobre mi hija y mi hija será salva. No solo será sana en el cuerpo, sino alcanzará salvación. Gloria al Señor. Esta mujer sirofenicia y su hija alcanzaron salvación y vida eterna. Y aquí vemos la seguridad, el anhelo de seguridad rendido a los pies de Cristo. Número 4, Lucas 7:37 y 38. El cuarto anhelo, fidelidad o lealtad. Lucas 7:37. He aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, Simón el fariseo, trajo un alabastro de ungüento. Y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Bueno, Simón el fariseo se escandalizó. En el contexto de los dos versículos que hemos leído, le encontramos que era una mujer pecadora, dicho una palabra diferente, era una mujer ramera, se prostituía. Y a veces nosotros leemos con frialdad, leemos con un corazón a veces religioso, un corazón farisaico. Mujer pecadora. Hermanos, yo era pecador. Ahora soy un pecador redimido. Y el punto aquí es que decía un apóstol sobre esta mujer, seguramente fue defraudada, seguramente fue engañada, seguramente un hombre le habló de amores y abusó de ella y después la abandonó. Déjenme contarles una historia que realmente es triste, muy triste. El lugar donde yo crecí, una colonia muy popular, había una mujer que, yo era un niño, así que no voy a hablar con un pensamiento perverso. Había una mujer que era bella, muy bella, pobre en recursos, pero una mujer muy bella. Y yo desconozco si el novio que tuvo la engañó en el sentido solamente de hablarle de amor y nunca cumplirle. Tampoco conozco si realmente ya estaba enamorada de ese hombre y él nunca le habló de amores. Lo que sí puedo decirles es que esa mujer se abandonó al vicio del alcohol. Conforme yo iba creciendo en edad, yo veía cómo esta mujer avejentaba a causa del vicio del alcohol. Murió y yo espero haber intercedido por ella cuando empecé a caminar en Cristo, porque murió de una manera muy triste, muy lamentable, en el vicio del alcohol. Y regresando a la historia que nos da el evangelista Lucas, esta mujer sí era pecadora. No estoy justificando su pecado, no estoy justificando su forma de vida, pero pienso como aquel apóstol dijera, probablemente fue engañada y su anhelo de fidelidad o lealtad fue roto. Y al ser roto ese anhelo de fidelidad o lealtad,
se abandonó en el pecado. Pero cuando ella se entera que el Señor está en casa de Simón el fariseo, ella viene y lo único digno que le quedaba era su cabello. Cuando lean las 2 epístolas a los Corintios, en la primera de ellas se habla de que a la mujer le es honroso hacer crecer su cabello. La mujer que se corta el cabello a rapa, la mujer que se corta el cabello trasquilado, hablo de mujeres que se lo cortan deliberadamente, no que se les haya caído por un tratamiento contra el cáncer, no. Hablo de aquellas mujeres que deliberadamente se lo cortan y que dan la apariencia de ser hombres, incluso con su corte de cabello. Están deshonrando su vida, porque el cabello para la mujer es una honra. Lo único que le quedaba de dignidad a esta mujer, su cabello, lo usó para secar los pies del Señor. Y qué glorioso es ver la respuesta del Señor cuando le dice: tus pecados te son perdonados. Ahí mismo, en el capítulo 7 de Lucas, en el verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados, el Señor hablando hacia Simón el fariseo, en relación de la mujer pecadora, son perdonados porque amó mucho. Qué hermoso. Qué hermoso ver Cristo es fiel. Yo fui un infiel, hermanos. Me da vergüenza decirlo. Me da realmente vergüenza decir que fui un hombre infiel. Puedo decirles también que yo fui un religioso, un hombre completamente religioso. Eso me avergüenza mucho. Pero Dios es fiel. Hay toda una enseñanza sobre la fidelidad de Dios. Y Cristo no se puede negar a sí mismo. Él es fiel. Número 5. Número 5. En Lucas 8:35. El anhelo de poder o control. Lucas 8:35. Y salieron a ver lo que había acontecido. Y vinieron a Jesús. Y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio, a los pies de Jesús. Y tuvieron miedo. La gente de Gádara estaba tan acostumbrada a este hombre endemoniado que preferían verlo oprimido de demonios que libre. Eso es otra opresión demoníaca. Es decir, la gente de Gádara estaba llena de religiosidad porque no aceptaba la liberación de este hombre que tenía dentro de sí más de 2,000 demonios. Una legión habla de 2,000 demonios, por lo menos. Hay en la medida histórica la legión romana, la legión griega, la legión judía. Vamos a dar barato, 2,000 demonios oprimiendo a este hombre. Rompía las cadenas, nada la podía detener. Y aquella gente de Gádara no se consoló con verlo libre. Una vergüenza eso. Una auténtica vergüenza. Poder, el anhelo de poder, el anhelo de control. Aquel endemoniado con toda su fuerza y con todo su poder satánico se rindió a los pies de Cristo. Se rindió a los pies del Señor. Y ahí estaba
aquel que atemorizaba a la gente de Gádara, aquel que los oprimía, los asolaba, ahora rendido a los pies de Cristo. No hay poder, no hay poder tan grande como el amor de Cristo, el amor de Dios. Y todos los demonios van a estar rendidos bajo los pies de Cristo. El mismo príncipe de los demonios, Luzbella, Satanás, como lo quieran llamar, tiene muchos sobrenombres: serpiente antigua, dragón, el acusador de nuestras almas, el ladrón, el homicida. Él ya está rendido a los pies de Cristo. Nada puede contra el poder de Cristo, nada puede contra el poder de Dios, nada puede contra la fuerza divina que está marcada por el amor. Cristo, con su amor, liberó a este endemoniado gadareno, le quitó las opresiones que traía. Los espíritus inmundos pidieron ir a los puercos. Y alguien piensa que el Señor les dio la concesión, pero no fue así. En realidad el Señor mató 2 pájaros de un tiro, porque los puercos son inmundos. Lo que hizo el Señor fue permitir que los puercos fueran invadidos por los demonios. Los puercos oprimidos por los demonios van al mar y se ahogan, pero los espíritus inmundos deben estar bajo los pies de Cristo, así dice la Escritura. Cristo está en su trono, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y sus enemigos son, entre otros, los demonios. Así que el anhelo de control o de poder lo vemos aquí, manifiesto por Cristo, dando vida abundante a este endemoniado. Ya era libre, ya no era endemoniado, ya era un hombre libre, y quería ir con el Señor Jesús, y el Señor le dice: ve, vuélvete a los tuyos y cuenta cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida. La Escritura dice que se fue a Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Así que se fue a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Gloria al Señor. Número 6, Lucas 10, 39. Lucas capítulo 10, verso 39. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Saben, hay quienes ven en María tal vez una mujer perezosa u ociosa, porque Marta se desvivía por servir al Señor y hacer todo, preparar el pan, traer la comida, etcétera. Pero en realidad lo que estamos viendo es que María amaba escuchar la palabra de Dios. El anhelo de conocimiento. María aprendió a los pies de Cristo. María tenía en su corazón este pensamiento: quiero conocerle a Él y solo a Él. Quiero conocerle en profundidad, quiero conocer lo que Él es, lo que Él tiene, lo que Él hace. Él, Jesús, Él es Jesús, el Hijo del Hombre. Él es Cristo, el Hijo de Dios. María tenía un anhelo profundo por conocer más al Señor. Dios quiere que le conozcamos por revelación de su palabra, y lo hemos dicho y lo reiteraba este misionero que nos visitó: el centro de la Escritura es Cristo. La palabra de Dios
habla de Cristo, desde el principio hasta el final. En el principio, Dios, Aleph Tav, Aleph. La primera letra del alefato hebreo, Tav, la última letra del alefato hebreo, Aleph, la cabeza, Tav, la cruz. En el principio, la cabeza en la cruz. La cabeza de la iglesia es Cristo. Gloria al Señor. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Y María no se conformaba con escuchar un poco. María anhelaba conocer profundamente a su Señor. Séptimo anhelo, anhelo de atención o de aceptación. Juan capítulo 11, verso 32. Juan 11, 32. Pero María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no fuera muerto mi hermano. Qué tremendo reproche. El séptimo anhelo, anhelo de atención o aceptación. Todos queremos ser aceptados y todos anhelamos que la atención se cierna sobre nosotros. Procuramos que aquellas personas que queremos su atención, procuramos llamarle la atención. María está diciendo una palabra cierta, real. Si el Señor Jesús hubiese estado ahí, Lázaro no habría muerto, Lázaro habría sanado, pero ahora Lázaro está muerto. Sin embargo, en las 4 esferas del anhelo de atención o de aceptación, el Señor Jesús va a actuar. Y bueno, va a ir a la tumba de Lázaro, va a decir que muevan la piedra y va a decir: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió todavía atado con sus vendajes de muerto. El Señor va a decir: desatadle y dejadle ir con vida. Cuando nosotros rendimos estos anhelos al Señor, los 7 anhelos, el Señor va a darnos bendición, bendición sobreabundante. Vemos a aquellos enfermos, aquellos minusválidos, aquellos que estaban con capacidades diferentes, siendo restaurados, con aquellos que no tenían mano, recibir una mano con dedos, aquellos que no tenían un pie, recibir un pie completo. El anhelo de supervivencia, preservación o supervivencia. Vemos a aquel principal de la sinagoga humillándose hasta el piso, su anhelo de expresión, rendido ante el Señor Jesús para recibir salud para su hija. Yo diría resurrección, vida resucitada no solo para su cuerpo, sino salvación para su alma. Y vemos en aquella mujer griega, sirofenicia de nación, la seguridad y la certeza en la liberación de su hija, gracias a rendir su anhelo de seguridad a los pies de Cristo. Y vemos, me falta el cuarto anhelo de fidelidad o lealtad, aquella mujer pecadora cuya dignidad solamente le quedaba en el cabello, rendida su dignidad a los pies de Cristo para que su anhelo de fidelidad o lealtad fuese suplido por el que es fiel y verdadero y santo es su nombre. Vemos en aquel endemoniado gadareno el anhelo de poder o control rendido ante el Señor. Ningún demonio puede contra el amor de Dios, y vemos el anhelo del conocimiento de María,
la hermana de Lázaro, a los pies de Cristo para escuchar del Señor y conocer a Cristo por lo que Él es, lo que Él tiene y lo que Él hace. Y finalmente vemos a María otra vez, perdón, lo acabo de decir, 32. Vemos a María otra vez. Esta vez, en cuanto a su anhelo de atención o aceptación, viendo a Jesús trayendo resurrección a su hermano Lázaro. Hermanos, hay que rendir nuestros anhelos a Cristo. A veces uno tiene anhelos. Hay quienes dicen que Cristo no venga hasta que yo me case. Esto lo dijo una pareja que conocí hace 38 años en una iglesia de corte pentecostés. Yo supongo que ellos ya saben de tener nietos. No sé si hasta bisnietos tal vez. Por lo menos hijos. Seguramente se casaron, pero ellos decían, no, que Cristo no venga hasta que nos casemos. Nosotros debemos rendir todos nuestros anhelos a los pies de Cristo. Hay quienes dicen, bueno, una vez que yo tenga mi casa, voy a estar en la iglesia todos los días. Y reciben la casa y no van a la iglesia. Otros dicen, bueno, una vez que tenga yo cierta estabilidad financiera, y reciben la estabilidad financiera y no se conforman y no van a la iglesia. Rindamos nuestros anhelos al Señor. Dios les bendiga. Él dará vida resucitada, vida de Cristo a los anhelos de nuestra alma. Y dicho de una manera todavía mucho más completa, Él pondrá sus anhelos en nuestra alma. Dios les bendiga.